¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy comenzamos una nueva temporada en Implicados y lo vamos a hacer a la luz de un curso que ha tenido lugar esta semana en Tafalla. El curso se llama Adolescencia, Desarrollo de Potencialidades y Prevención de Riesgos. Hablaremos con su director, con el director del curso y varios ponentes hoy en nuestra primera parte, y en la segunda mitad del programa. Como es la vuelta de verano, muchos jóvenes han estado en diferentes países del tercer mundo. Hablaremos con ellos de sus experiencias con diferentes ONGs y asociaciones. Les invito a acompañarnos durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Adolescencia, Desarrollo de Potencialidades y Prevención de Riesgos es el nombre del curso que ha tenido lugar esta semana en Tafalla. Vamos a hablar con su director y con varios de los ponentes. Nos acompaña en nuestro plato Alfonso Arteaga, él es profesor del Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra y el director de este curso. Bienvenido, gracias por estar implicados. Hola, buenas, muchas gracias. También nos acompaña a mi derecha Alberto Jauregui. Él es miembro del equipo comunitario de Infancia, Servicio, Acción Preventiva Comunitaria, SAPC San Jorge, y profesor de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y por último, a mi izquierda se encuentra Marisa Aristu, del programa de prevención Suspertu. Bienvenida. Hola, gracias. Pues en líneas generales, para que la gente que no haya podido tener noticias, no haya podido acudir a este curso, cuéntanos un poco, Alfonso, ya habiendo acabado, habiendo finalizado el curso, ¿qué sensación habéis tenido? ¿Qué temas se han tratado? Bueno, pues el curso fue un curso planteado, dirigido sobre todo a profesionales que trabajan con adolescentes desde diferentes ámbitos, tanto adolescentes en el tiempo libre, adolescentes en riesgo, desde la educación, desde servicios sociales, y ha contado con participación de unas 40 personas, un poco de estos ámbitos diferentes, ¿no? Ha sido sobre todo un buen momento de actualizar, de recuperar, pues, por un lado experiencias, por otro lado también conocimientos sobre el tema, de actualizarlos, y también un buen momento de encuentro con los profesionales. La evaluación que se ha hecho al terminar el curso ha sido muy positiva. Enfocado principalmente a gente que se dedica al trato con los jóvenes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, desde policía a educadores. Sí, la invitación estaba hecha en sentido muy amplio. Era tanto para profesionales que directamente en el día a día trabajan con ellos, en los diferentes ámbitos, y también abierto a personas que estuvieran interesadas, a padres, madres y también... Que quisieran acudir y verlo. Eso es. Hay dos bloques, dos pilares que tiene este curso, que es las potencialidades, digamos, las capacidades que pueden desarrollar los jóvenes y también los riesgos. Vamos a centrarnos primero en esos riesgos que pueden correr una persona en la edad de la adolescencia, pero antes de hablar, si os parece, vamos a ver unas imágenes. Hemos ido a la calle, hemos grabado, hemos querido saber qué opina la gente respecto a la pregunta: ¿qué riesgos existen hoy en día en la adolescencia? La bebida y la droga, con quien se junten, vamos. Tendrían que cuidarse en no consumir droga, no consumir alcohol y pues buscar buenos amigos, digo yo. La forma de vida que se vive actualmente pues lleva a que las personas, sobre todo los jóvenes, entiendan que la vida es un cachondeo, porque el que se esfuerza, el que tiene muchos estudios y el que tiene una preparación acaba cobrando 600 euros y los golfos, los jetas y toda esta gente pues acabará cobrando una millonada. Digo futbolistas y todo, ¿eh? El miedo a la frustración. Tienen toda poca tolerancia a la frustración, yo creo, los jóvenes de ahora. Yo creo que lo tienen todo fácil, todo dado al morro, y yo creo que ante los pequeños problemas se nos vienen abajo. Yo lo que veo en los hijos de los amigos, porque yo no tengo, pero lo que veo en la gente joven es eso, que hoy por hoy la sociedad no es más difícil de lo que fue en nuestros momentos, pero no sé por qué afrontan un poco de otra manera, un poco, no sé, de una manera un poco diferente a nosotros los pequeños problemas de la vida, ¿no? Que son los estudios, sobre estudiar, trabajar, etcétera, etcétera. Aparte de las típicas respuestas que se suelen dar, que suelen ser la droga, el alcohol, bueno, vemos que ha habido otras intervenciones. Marisa, ¿sentías con la cabeza respecto al último? Sí, efectivamente, porque parece como que los otros riesgos son más conocidos, ¿no? Y daba una clave importante, no sé si como riesgo, pero sí desde luego como un factor
que puede abocar a muchos riesgos o a muchos problemas, ¿no? Que es la tolerancia a la frustración, la capacidad de esfuerzo y que además está implicada en muchas conductas. Yo no me atrevo nunca a generalizar, ¿no? y tampoco me atrevo a comparar, pero sí que es verdad que es uno de los factores y que en el día a día de nuestro trabajo que nos encontramos, o sea, nosotros trabajamos con adolescentes que tienen algún problema y sí que eso está bastante extendido en la población con la que nosotros trabajamos. Y para aquellos padres y madres que quieren prevenir, desde luego, es una clave importante, ¿no? Educar en el desarrollo de la capacidad de frustración y de esfuerzo. Sí, yo quería comentar que normalmente cuando se lanza esa pregunta ocurre lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? Y es que yo creo que los adultos tenemos muchos estereotipos también de los jóvenes, ¿no? Y enseguida hacemos de una parte el todo. Nos fijamos en aquellas situaciones de más riesgo, en ciertas conductas que a veces están ahí, como decía Marisa, nos preocupan cuando ocurren, ¿no? Pero nos perdemos la parte en la que los adolescentes ni siempre están bebiendo, ni siempre están metiéndose en problemas, y al revés. En el curso además hemos querido dar una visión complementaria, ¿no? En la que veamos, bueno, luego me imagino que hablaremos de las potencialidades, sí, las capacidades, que los riesgos están ahí, pero además son inherentes a la propia etapa. La etapa de la adolescencia es una etapa de probar, de lanzarse, de experimentar, bueno, y aprender, ¿no? Sí, entonces, eso también supone riesgos, ¿no? Siempre ha habido droga, alcohol, siempre, en todas las etapas, en todo el mundo que ha sido, digamos, hoy en día, la gente que vive los 80, pues una época con la droga tan presente como esa década, pues sí que se ha sufrido. Pero hoy en día, ¿qué diferencia habría entre los riesgos de los adolescentes de hoy en comparación con los de hace 30, 40 años? Hablábamos de la poca tolerancia a la frustración. ¿Qué otros podemos encontrar? Realmente los adolescentes son el espejo de nuestra sociedad. Según el tipo de sociedad, los riesgos que tiene esa sociedad para el conjunto los tienen también los adolescentes, igual que los adultos. Lo que pasa es que los adolescentes están en un proceso de construcción en ese tiempo, de los 12 a los 17, a los 18, a los 19. Es un periodo de construcción, por lo tanto, los riesgos les afectan de forma distinta que a los adultos. Ha dicho uno de los entrevistados que los riesgos son la vida. Pues realmente los riesgos son la vida, que algunas veces son oportunidades para salir adelante y mejorar y aprender cosas, y otras veces son amenazas que lo que hacen es entorpecer ese desarrollo. Por eso, ¿qué cosas han cambiado de hace 20 años aquí? Pues bueno, hay espacios que no existían hace 20 años, por ejemplo los espacios virtuales, que es todo un mundo completamente, o sea, que no nos podíamos ni imaginar hace unos años. Y que también supone unos nuevos riesgos. Son riesgos que son los mismos que para adultos, pero los chavales los viven desde su realidad de chavales. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces desde los adultos, a mí es muy interesante como lo contaban, los responsables somos nosotros. Parece que les hacemos responsables a ellos de unos riesgos que los construimos somos los adultos. Por lo tanto, la responsabilidad de afrontarlos es de ellos, pero con nuestro apoyo. Es algo muy importante. Me ha parecido muy interesante, creo la tercera persona que comentaba el vídeo, él hablaba de los modelos. Es decir, uno de los riesgos es el modelo que se les está ofreciendo que ven en la televisión. Pues contando de casos de corrupción, por ejemplo, o determinados programas, programas en la televisión que dan un modelo de que el joven triunfador es el más, digamos, el más vago, pero el que más cuadrado está o el que más lo peta en la discoteca, por decirlo de una manera coloquial. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo en que son modelos, y son modelos que desde luego los adolescentes los observan. Y que habría otros modelos que igual pues no se fomentan. El otro día leía una noticia de un chico de 22 años que había pasado por centro de menores, bueno, había tenido una infancia muy dura y tal, y sin embargo ahora tenía no sé cuántas empresas y bueno, además el trabajo como lo había enfocado y demás. Y eso, pues no sé, si haríamos la pregunta de ver cuántos se han enterado de eso, ¿no? Entonces, están unos modelos y se fomentan unos modelos. Y tampoco nos podemos olvidar de otros modelos, primero el que somos, ¿no?, los padres y las madres, y el resto de las personas que están cerca también, ¿no? Porque los adolescentes es verdad que se van empapando de lo que van viendo, porque necesitan conocer, porque necesitan referencias. Y sí, tienen muchas referencias y muy diferentes, y cada una tiene su influencia. Y como las personas adultas que decía Alberto, ¿no?, tú observas y dices, bueno, ¿quién hace las cosas le va bien y con el menor esfuerzo? ¿No? Tú miras también lo mismo. Pues ellos hacen lo mismo, ¿no? A ver, ¿a quién les va bien? Con menos esfuerzo y tal. Es que eso es lo que normalmente también el resto buscamos. Bueno.
Y en este tema de los modelos, pues estoy de acuerdo con Marisa, yo creo que es muy importante el papel de los modelos cercanos que decía ella, ¿no? Las personas de referencia, porque es verdad que muchas veces hay muchos valores que no son muy adecuados, ¿no? Que muchas veces están en las modas, en la música, en la televisión, en muchos sitios, ¿no? En ese sentido es muy importante, bueno, las personas cercanas de referencia, no solamente los padres, sino también incluso entre los propios jóvenes, qué tipo de modelos tienen. Y luego también algo que se ha hablado en el curso esta semana, y es el aprender a desarrollar un sentido crítico, ¿no? Como la adolescencia es un momento de ser crítico, de quejarse, de proponer cosas nuevas, y esto es algo que no debemos perder los adultos con ellos, ¿no? El fomentar eso, el ayudarles a que no sean sumisos, sino que sean una generación, una etapa en la que puedan criticar y reconstruir. Sí, o sea, es que ese momento es muy importante, es el momento en el que te empiezas a plantear las cosas, la vida, qué quieres, cómo lo quieres, ¿no? Y los adultos que estamos alrededor tendríamos que ayudar a pensar, desarrollando además un espíritu crítico, ¿no? Y valorando las cosas y haciendo crítica de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles serían esas, para ir al segundo pilar, que serían las potencialidades, las capacidades? ¿Cuáles serían esas capacidades que se desarrollan, que se deben potenciar en esta etapa? Fundamentalmente hay un eje principal, que es desarrollar la autonomía en los chavales, que sean capaces de afrontar la vida progresivamente por ellos mismos. Es fundamental que cuando lleguen a la edad a ser jóvenes adultos sean capaces de resolverse y de vivir, como dice la Convención de la Infancia, de forma independiente en esta sociedad. Es fundamental, sobre todo en una sociedad que, a diferencia de hace unos años, todos nos tenemos que construir nuestra propia biografía. Antiguamente nacías y ya sabías más o menos cómo iba a ser tu vida. Ahora ni los adultos, ni los adultos sabemos qué va a ser de nosotros dentro de 5 años. Imaginaros los chavales que ven que los adultos viven en este mundo de confusión, con sus seres, con sus problemas sociales, sus problemas... La incertidumbre de incertidumbre general. Los adultos. Ellos, el desafío para ellos es mucho mayor que para nosotros en este momento. Por lo tanto, todas las acciones de tipo educativo, de tipo de apoyo de familiares, escolares, tienen que ir a capacitarlos para afrontar esa vida de incertidumbre. No podemos formarlos para una vida que ya no existe. Principalmente formarles para afrontar la vida, Así para es. tener mayor autoestima también, supongo, mayor confianza en ellos mismos a la hora de hacer cosas. ¿Qué tipo de acciones se deben desarrollar para potenciar esto? Acciones concretas, digamos. Bueno, yo empiezo de lo general, luego pasamos a lo Vale. concreto. Yo entiendo la adolescencia como una etapa, bueno, no es mío esto, no que voy a decir, pero de tránsito, ¿no? De tránsito hacia la vida adulta, ¿no? Entonces, todo aquello que ayuda a los chavales a que puedan hacerlo de una manera lo más adecuada posible y sobre todo superando bien los conflictos que aparecen en esa etapa, les va a ayudar, ¿no? Entonces, cualquier actuación que los adultos hagamos en la línea de lo que decía Alberto hace un momento, y es ayudarles a ser autónomos y a ir cogiendo las riendas de su propia vida, esa va a ser la clave, ¿eh? A partir de ahí, pues sobre todo acompañarles sin ir por delante, sobre todo permitirles que las decisiones que les competen a ellos las vayan tomando de una manera responsable. Claro, responsable quiere decir algo que decía Marisa en la charla que dio en el curso, ¿no? Y es asumiendo las consecuencias de lo que hagan, tanto las positivas como las negativas. Es una manera de responsabilizarles, de pasarles el testigo a ellos y sobre todo de que se sientan ellos además partícipes de su proceso. Y eso yo creo que es la clave. A partir de ahí, cualquier acción concreta que se vaya proponiendo, que vaya en esa línea, va a ayudar, ¿no? Respecto a esto mismo, no sé si resumiendo, la idea que se me queda es guiarles, pero no por delante de la mano, sino quizás por detrás, vigilando y dejando que ellos mismos se tropiecen y se levanten. Eso es. No ser el padre que guía y que le da todo Eso hecho. Es. Por ejemplo, el tema del uso del ocio, ¿no? Que es un tema que ha salido en el curso. Sí. Podemos plantear dos modelos de ocio. Uno, que los adultos les propongamos a ellos qué cosas pueden hacer y se las demos hechas. Y otra que es más complicada, pero que es mucho más rica y como el modelo por el que apostamos es el que los propios jóvenes sean los que generen su propio modelo de ocio, actividades de ocio, propuestas, etcétera. Dentro del curso habéis desarrollado también, varios adolescentes de distintas casas de la juventud de Navarra han desarrollado un vídeo que se ha llamado Adolescentes versus Adolescentes, un vídeo grabado con medios caseros, nos lo habéis pasado al programa, el vídeo era demasiado largo como para ponerlo entero, pero hemos rescatado una parte, hemos hecho unas declaraciones, el corte de unas declaraciones, ante una pregunta que me parece muy interesante plantearla ahora. Estamos hablando de jóvenes, pero desde vuestro punto de vista, desde el papel de educadores, digamos desde adultos. Hay una pregunta que les hicisteis que es ¿cómo os ven los mayores? ¿Cómo se sienten ellos vistos? Vamos a ver este trozo del vídeo.
Hombre, depende. Hay dos tipos de pensamiento, yo creo. A nosotros, a algunos nos toman un poco como delincuentes, como vamos con el patín y así. Cada vez con los adultos pues te vas llevando mejor, pero siempre hay alguno que te sigue mirando mal por cómo piensas, cómo vistes, pero bueno. Esta generación es muy diferente a la anterior, entonces pues nos pueden ver como, yo qué sé, igual como descartados, ¿no? Como no sabe qué va a ser de su futuro, la juventud no sabe qué va a pasar, cuando hace pues eso, 30 años atrás todo el mundo tenía algo ya planeado y ahora es un poco tirar como se puede. Vale, pues yo creo que los adultos ahora mismo ven a la gente joven como que están más atrasados que en la época anterior, pero claro, ellos empezaban a los 16 a trabajar, se curraban todo mucho, no había ni tantas tecnologías como hay ahora, que bueno, estamos muy mimados, cosa que ellos no, entonces nos ven como que nos falta ahí un poco de chispa y de fuerza como para sacar nuestras cosas y que estamos muy mimados. Marisa. Bueno, me encantó el vídeo, la verdad. Es muy divertido, es para verlo. ¿Se podrá ver en algún canal, en YouTube o en algún momento todo entero? Supongo que sí, es un vídeo que han hecho entre, como bien has dicho, 4 casas de la juventud de Navarra, en la red que tienen, y la idea es que sea además un vídeo de libre difusión, con lo cual seguro que se colgará en YouTube. Que es muy interesante y muy entretenido para ver esas respuestas. Sí. Marisa. Sí, la pregunta es cómo te ven. Y es una pregunta que tendríamos que hacernos los adultos también, ¿no? Porque ellos reciben esa mirada y esa mirada también puede cambiar, porque por lo visto, a lo largo de la evolución del ser humano no la hemos debido cambiar los adultos, ¿no? Porque ya Platón y Sócrates hablaban de la juventud y de los jóvenes de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, seguramente es más problema de los adultos que de los jóvenes, ¿no? Porque los adultos quizás ya también, por nuestro proceso y por el momento en el que estamos, quizás ya nos hayamos anclado y estamos viéndolo desde una perspectiva, bueno, ya más apalancada, ¿no? Pero cómo nosotros vemos a los jóvenes también tiene un efecto en ellos mismos, ¿no? Porque estamos devolviendo aquello que estamos viendo y aquello que estamos viendo va a ir también a su autoestima, a información que van a tener sobre ellos mismos y que generalmente no se corresponde, porque es una visión muchas de las veces, como han dicho ellos y ellas, que es muy negativa y que se reduce a 4 cosas y además a 4 cosas que son como muy tópicas también, ¿no? Ellos hablaban también de que ellos, a nuestra edad, hablando de los adultos, tenían trabajo, como que ya tenían más o menos resuelta como las 4 cosas básicas de la vida resueltas y nosotros no. Sí, yo creo que es la idea un poco que ha comentado antes Alberto, pero también de eso yo he conectado con esta idea más también por la parte del adulto, ¿no? De la importancia que tiene comparar, o sea, no comparar tanto, pero sí recordar nuestra adolescencia. Y recordar nuestra adolescencia para entender lo que se vive, para entender por dónde está transitando el adolescente y desde ahí poder acompañar. ¿Sabes? Digamos que también caemos en el peligro de hacer una comparación en el sentido, bueno, esa frase tan manida, esto en mis tiempos no pasaba, cuando yo era joven no éramos así, que se va repitiendo siempre. Porque ahora vas viendo a la juventud y dices, yo en mis tiempos yo estaba jugando a los tazos en vez de con 13 años en la discoteca, ¿no? Que están ahora muchas sesiones que hay, ¿no? Y yo supongo que cuando yo tendría 13 años estaba en la calle, alguno diría, pues yo a tu edad estaba jugando a fútbol y no sentado ahí todo el día. Puede ser. Sí, al final los chavales a lo largo del vídeo, y una idea que sale es que, pues que somos normales, que no somos bichos raros, no nos dedicamos a hacer cosas malas. Pues a veces sí que la liamos, pero la liamos, pues bueno, como siempre ha ocurrido, ¿no? Y lo que pedimos a los mayores es que nos veáis como, bueno, normales, no somos enemigos y que os fiéis un poco de nosotros, ¿no? Hay algún testimonio también que han aparecido ahora en el que habla mucho, pues simplemente por las pintas ya nos juzgan, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues esto es importante, ¿no? Que desde los adultos escuchemos ese mensaje, ¿no? Y que efectivamente que no prejuzguemos o que no pongamos ya etiquetas de entrada, ¿no? Sí, los adolescentes nos devuelven nuestras incoherencias también, ¿no? Y también es un buen espejo donde poder mirarnos, para poder conocernos, ¿no? Nosotros mucho mejor. Y me gustó del vídeo un trozo también que decía una chica, decía, es que claro, somos responsables para unas cosas, pero luego para salir no.
¿no? Que era un poco como devolvernos ese mensaje que les mandamos. Pues si eres mayor para tal cosa, también para la otra, ¿no? Y ellos nos devuelven el mismo mensaje, ¿no? Como muchas veces también somos incoherentes. ¿No? Respecto al papel, otra de las cuestiones que nos planteamos de las instituciones a la hora de potenciar estas capacidades, hoy en día, ¿qué se hace desde las instituciones para potenciar, digamos, desarrollar las capacidades de los jóvenes? Bien, ahora que ha habido un cambio, a principios del siglo XXI eran invisibles. O sea, los chavales de 12 a 17 años no existían en las políticas públicas. Existían los niños, existían los jóvenes y todo ese sector no existía. ¿Cuándo se empieza a visibilizar? En dos momentos. Cuando surge la educación secundaria obligatoria con la reforma escolar que hubo a finales del siglo pasado, que comienza a haber problemas muy graves en los primeros cursos de la secundaria obligatoria y entran y aparecen ya en las agendas, por lo menos del ámbito educativo y de rebote ya en los demás, en la salud, surgieron los problemas porque se los encontraron de repente allí. Antes estaban en los colegios y hasta octavo y allí pues había un tratamiento diferente de la situación. Eran preadolescentes, había fracaso escolar igual, pero se trataba de otra manera. Al pasar a los institutos, que es otro sistema de formación, pues emerge ese problema. Y otro elemento que existió y que todavía lo estamos sufriendo fue cuando, como eran invisibles, había en todos los pueblos, barrios, había ludotecas y había casas de juventud. Pero estos, ¿dónde iban? ¿Qué hicieron ellos? Pues unos, adelantar conductas. Y conductas de consumos, de comportamientos, comenzaron a bajar de edad. Que eso sorprendió y fue uno de los elementos de alarma. Y la mayoría de los chavales que hicieron, no nos ofrecen nada, nos organizamos. Y surgieron las bajeras, surgió todo un mundo que es de ellos, que es un mundo muy interesante y que tiene que ser seguramente parte de eso que deberíamos apoyar desde las instituciones. Quizá planteas las bajeras pueden salir como contra que no había suficientes asociaciones juveniles. No, más que nada, no es que no había asociaciones, es que no había nada, que es distinto. Solo había cosas obligatorias. Eso es la realidad. O sea, ¿qué había para los adolescentes? Nada. O sea, o iban con sus padres o se iban con sus amigos. O sea, no tenían otra alternativa. ¿Y a día de hoy qué se está haciendo? A día de hoy yo creo que la alarma ha generado que hay algo más, en algunos sitios por lo menos. Que hay algún tipo de asociaciones, pero hay poco, muy poco, porque el ahora traer a los chavales a un mundo más educativo formal o no formal es más complejo, porque han descubierto que ellos solos también pueden hacer muchas cosas. Un profesional de Valencia siempre dice que esta generación de adolescentes son unos estrategas, mucho más estrategas de lo que éramos nosotros, porque claro, se enfrentan a un mundo con muchas más opciones y más limitaciones y todo a la vez, y entonces tienen que estar todo el día tomando decisiones. Antiguamente las decisiones a veces las tomaban por nosotros y otras no había más que una. Ahora hay muchas decisiones que hay que tomar. Entonces los chavales han elegido su mundo. Y el mundo adolescente fundamentalmente se está moviendo en mundos autogestionados por ellos, que ellos tienen más relación hoy por hoy con la policía municipal en la mayor parte de las localidades que con los educadores o con otro tipo de profesionales. O sea, yo creo que hay dos claves en el mundo de los chavales adolescentes. Uno es el centro escolar, los institutos son básicos. O sea, ahí tiene que haber gran parte del trabajo. Los chavales tienen que entrar en la vida de los institutos, porque como no entren en la vida y no les dejen espacios para ellos, va a ser imposible y hoy por hoy no existe. Desde los mismos institutos. En los mismos institutos, porque hoy lo académico tiene un sobrevalor. Y lo académico en cuanto a notas, pruebas... No tiene una importancia. Sí. Ese sería uno de los pilares. Con un grave error, porque desde Europa lo que nos cuentan en sociedades que ya van un poco más adelante en esta situación social de individualización, de construir biografías, dicen que donde se juegan los aprendizajes no es precisamente en el aprendizaje memorístico, el formal, sino en que los chavales tengan experiencias reales. Porque luego, tanto en el mundo del laboral como en el resto de mundos, en el de pareja, en el de relaciones, todo se juega en el mundo real. Y esos son los desafíos que tienen los chavales. Comentas en institutos hacer ese primer factor y el segundo bloque... Y el segundo bloque es en las ciudades, porque los chavales hasta los 12 años
viven en el barrio o viven en el pueblo, pero a partir de los 12 ya se empiezan a mover en las fronteras que llamamos nosotros, en las zonas de contacto, porque todavía no pasan al espacio de los jóvenes adultos. Pero están en el límite. Están en los ¿Qué habría que límites. hacer ahí? Y ahí surgen sus espacios, sus botellones, ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que empezar a trabajar antes de los 12 años. O sea, lo que no hagamos antes de los 12 va a ser muy difícil hacerlo después. Es imposible. Si los chavales no tienen vínculos con asociaciones, con entidades antes de los 12 años, que para ellos son gratificantes, y que además al llegar a los 12 no siguen igual, sino que ofrecen otra forma de participar en esos mismos espacios, pues será imposible que los chavales se queden, se irán y organizarán sus propios espacios. Entonces, habría que organizar espacios en esa franja, en esa línea. Hay que empezar antes de los 12, y cuando se llega a los 12 esos espacios tienen la capacidad y la flexibilidad para ofrecer espacios nuevos a los chavales. Brevemente, porque tenemos que despedir, pero ¿cómo sería uno de esos espacios? Un ejemplo, para que me haga una idea. Yo, en los barrios de Pamplona, que tenemos los proyectos que estamos trabajando ahora en esto, por ejemplo, tenemos cada una de las asociaciones tiene grupos antes de los 11, 12 años, pues de infancia, que hacen sus actividades de tiempo libre cuando salen del colegio o extraescolares, pero cuando se llega ya a las edades de 11, 12 años, tienen que iniciar procesos de participación de verdad. Ya no son simulaciones, ya no son juegos. Todavía tendrán partes lúdicas, pero tienen que tener espacios donde ellos pueden, en fiestas, tener su espacio, no que se lo preparan los adultos, sino que lo preparan ellos. Que hay que decidir cómo es una plaza, ellos tienen... También que tengan voz, participación tienen que tener voz. en algún... Tienen que dejar de ser invisibles para la sociedad. Y ese es el trabajo. Son trabajos que se llaman pedagogía del proyecto, que antiguamente lo hacían mucho los scouts, y aún siguen haciéndolo donde están, y en los barrios de Pamplona han sido las asociaciones comunitarias los que lo han hecho. Y en los pueblos donde se está trabajando, pues es el mismo esquema. Hasta los 12 años, un trabajo de participación de actividades donde los chavales, y luego hay que dejarles ir empoderándose ellos de esas propias actividades. Y darles decisiones. Eso es. Para finalizar brevemente, Marisa, ya como último habéis en este curso tratado con diferentes profesionales. ¿Cuál es la visión general, ya como última línea del programa, que tienen de los jóvenes? ¿Positiva, negativa, hacia dónde va? ¿De los profesionales? De los profesionales hacia los jóvenes, hacia el futuro de los jóvenes de hoy en día. Supongo que habrá de todo, en los profesionales también, ¿no? Pero yo creo que en general hay una visión positiva, ¿no? Y yo creo que cada vez más también se va generando como esa cultura de centrarnos mucho más en las posibilidades, mucho más que en las limitaciones, y ver también el periodo que es tan creativo, ¿no?, la adolescencia, para fomentarlo y para permitir un desarrollo lo más amplio que se pueda. Nos quedamos con esta última línea. Muchísimas gracias a los tres por venir, por abrir este primera tertulia en Implicados. Gracias. Y ahora vamos a pasar unos segundos a publicidad, y a la vuelta volveremos con tres jóvenes que han estado este verano con diferentes ONGs en países necesitados. En Implicados, y como todos los veranos, muchos jóvenes de nuestra comunidad han estado durante estos meses de julio y agosto en diferentes lugares del mundo, en lugares donde están los más necesitados, ayudándoles con diferentes ONGs y asociaciones. Hoy, en nuestra segunda parte, queremos tener una representación diferente de tres jóvenes que han estado en diversas situaciones, en diversos países. Nos acompaña para hablar de este tema Amaya Velasco. Ella ha estado en Honduras con la ONG ACOES. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña a mi derecha Héctor Ayerra. Él ha estado en Perú en un viaje organizado por el doctor Alberto Lafuente, doctor de la Clínica Universidad de Navarra, y Tantaca, el Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias. Y por último, a mi izquierda, se encuentra Mayaren Pagola. Ella ha estado en Etiopía con la asociación Patinar en Etiopía. Bienvenida. Hola, encantada. Bueno, hemos hablado tres asociaciones diferentes, podemos decir Tantaca, ACOES y Patinar en Etiopía. Para aquellas personas, igual alguien conoce ACOES, que ya hablamos en la temporada pasada de Sí. Implicados, pero para aquellas personas que no las conozcan, me gustaría que hicierais pues, un pequeño resumen de qué es estas asociaciones o ONGs. Mayaren, la tuya, por ejemplo, Patinar en Etiopía. Pues Patinar en Etiopía es una pequeña asociación que trabajamos con Ángel Orarán.
Ángel Olarán es un padre blanco que lleva muchos años en Etiopía, 20 y tantos, y está haciendo una labor humanitaria que abarca distintos sectores, ¿no? Está haciendo una escuela de agricultura, está apoyando a la ganadería, microcréditos a mujeres y un programa muy amplio que es en el que nosotros directamente trabajamos, que es el de los huérfanos. Atiende a 1000 y pico huérfanos a los que les asegura la comida, la sanidad y la educación, y nosotros estamos allí apoyando el tiempo de ocio. El tiempo de ocio, que es con el patinaje, ¿no? Como dice el nombre, patinar en Etiopía. ¿En qué localidad estáis concretamente? En Gukro, que está en la región del Tigray, al norte de Etiopía. Luego entraremos más en detalle de lo que hacéis ahí. Por tu parte, Amaya, has ido con ACOES. Cuéntanos un poco a qué se dedica ACOES. Pues ACOES es una ONG 100% voluntariado, que significa Asociación, Colaboración y Esfuerzo. La fundó el padre Patricio La Rosa y hace más de 20 años con el huracán Mitch, y bueno, sobre todo es una ONG que trata sobre todo de educación, ¿no? Como en un país tan pobre esa educación no llega a todos, y él es el que un poco ofrece esa educación a los más necesitados a cambio de que el país prospere, porque la moneda de cambio de ese país son los jóvenes. Entonces, Honduras, estamos hablando. Eso es, los jóvenes de Honduras. Entonces, a través de la educación se puede mejorar esa sociedad en la que están todos inmersos. Sobre todo centrado en educación, la labor que hacéis Eso ahí. es, sí, sobre todo educativo, pues escuelas, centros de prevención, hay muchas zonas que son marginales, muchas zonas con droga, con maras, entonces es ahí donde esta ONG interfiere, ¿no? En ayudar a los más necesitados, a los más pobres, a emerger de ese país en el que está inmerso. A salir adelante. Sí. En tu caso, Héctor, he comentado antes en la introducción, bueno, pues que has ido con un doctor, con un médico de aquí de Navarra y con Tantaka. Cuéntanos un poco cómo surge este viaje. Pues nuestra experiencia surgió de que había un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra, la mayoría de estudiantes de medicina, que teníamos interés pues, por realizar un voluntariado en verano, ¿no? En los meses que tenemos pues, durante el verano. Y que entonces hablamos con el doctor Alberto Lafuente, que se dedica a la medicina humanitaria, además de ser anestesista, y que imparte una asignatura de medicina humanitaria. Entonces hablamos con él, nos ofreció diferentes alternativas, y una era en Camerún, otra era en Perú, y bueno, pues nos decidimos a ir a Perú. ¿Por algún motivo en concreto os decidisteis? Bueno, por una parte el idioma, porque para nuestra labor es muy importante poder comunicarnos fluidamente, y también por la seguridad. Y una vez que teníamos el viaje, bueno, que habíamos hablado con la clínica y demás, hablamos con Tantaka, la organización de la Universidad de Navarra. Banco de Tiempo Solidario de la UNI. Sí, para que, bueno, y nos ofrecieran o nos aconsejara sobre el tema de los seguros, cómo comunicarse con el hospital de allá, la organización, y la verdad es que fue un éxito, está muy bien. En este momento en el que tú haces el primer viaje que haces a Perú, sí. ¿Has hecho otro tipo de voluntariados en el pasado? A nivel internacional no. Sí que es cierto que sobre todo durante los últimos años del colegio o los primeros de universidad, algún voluntariado sí que he realizado en España, en Navarra, ¿no? Pero a nivel internacional era la primera vez que salía fuera para una labor así, y bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 semanas. 5 semanas. En vuestro caso, ¿estáis también un mes, mes y medio? ¿Habéis estado? Casi 3, sí. Casi 3 meses. Sí. En tu caso casi 3 y en el tuyo mes y medio. Casi 2. Casi 2. Bueno. ¿Vosotros no es la primera vez que vais al mismo sitio? En tu caso, Mayalen, ¿cuántas veces habías ido? Este es el tercer verano que he ido allí a Gukro. Tercer verano, y en tu caso, Amaya. El segundo. Segundo. ¿En qué momento vamos a hacer una comparativa entre la segunda vez que vais y las primeras? La primera vez, ¿por qué decidís hacerlo? Mayalen. Bueno, yo ya había estado en otros países también. Desde que tenía 13 años empecé en campos de trabajo nacionales, internacionales, y luego estuve ya en Polonia y en Perú, que estuve larga temporada. Entonces la motivación era conocer y apoyar en aquello que podía. ¿En tu caso, Amaya? Pues un poco lo mismo, ¿no? Conocer otras culturas y sobre todo ayudar, dar un poquito de tu tiempo, de tu valor, de tu enseñanza, ¿no? Pero no solo eso, sino que también llegas a un país desconocido y en realidad no solo das, sino que recibes, porque es tanto lo que recibes estando allí, y lo que decías, un poco la comparativa del primer año y el segundo, al final son las mismas personas, pero ves cómo han evolucionado, cómo los proyectos han ido creciendo, cómo abarca más a la sociedad, entonces te hace un poco ese enriquecimiento personal que hay. ¿Cómo es la actitud de la segunda vez que vas?
la actitud que llevas dentro, a diferencia de la primera. Pues la actitud yo creo que es la misma, ¿no? Ayudar en todo lo que puedas, dar lo mejor de ti misma y un poco ese feeling que has cogido la primera vez con personas que se hacen especiales allí, porque estás fuera de tu casa, estás fuera de tu entorno, entonces te reciben como si fueses una familia, ¿no? Estás en familia y te dan todo sin tener nada, como digo yo, porque allí poco tienen, poco material, pero tienen tanto emocional y tanto que te dan de cariño, de amor, y te lo agradecen con pequeñas cosas que te llena tanto que vuelves y eso es tanta la energía positiva que te transmite, que es que quieres volver y al final ves todo como ha crecido, las relaciones, el proyecto. Una comparativa, además un sí. seguimiento que te permite el volver y sobre todo, bueno, dentro de ti ya surgen otras cosas nuevas, como comentas. En tu caso, Mayalen 3 veces has ido a Etiopía. ¿Cuál diferencia marcarías entre el primer año, el segundo y el tercero en cómo sientes el viaje? Como lo ha explicado ella muy bien, de volver a casa. Volver a casa. Yo, sí, llegué el primer día y era como si no me hubiera vuelto, estaba en casa otra vez. Estaba otra vez con todos los peques que me abrazaban, que se acordaban. La segunda vez que fui yo pensaba, se acordarán todos, y el de la tienda de la esquina y el bar donde tomábamos el café, se acordaban todos. ¿Recomendarías hacer una segunda experiencia en el mismo sitio, siempre a alguien que vaya al tercer mundo, o viajar a sitios diferentes? Lanzo la pregunta. Igual otra gente ha estado este verano en sitios bueno, digamos África, Sudamérica, y está pensando, el año que viene, ¿vuelvo al mismo o voy a otro? Yo creo que tampoco lo eliges es algo que sientes, ¿no? Yo a Perú también quería volver, a Polonia quería volver y tengo pendiente volver, pero Etiopía me tocó diferente, ¿no? Y necesitaba volver, quería ver a los pequeños. Entonces, alguien igual puede buscar más, puede conocer otros lugares, que está muy bien, y en alguno igual siente que tiene que volver allá. En tu caso, Héctor, ¿volverías a Perú el año que viene? Bueno, igual es muy pronto, septiembre, para decidirlo, pero... Yo coincide que el verano que viene no puedo porque estoy estudiando sexto de medicina y luego empiezo a estudiar el MIR, pero yo creo que alguna vez sí que volveré. Lo que no sé es si volveré a la misma clínica y con la misma intención, pero sí que tengo intención de volver a realizar un voluntariado de este tipo por un tiempo más prolongado y en algún país cercano, ¿no? Volver a la clínica me gustaría porque ese periodo de adaptación que uno tiene cuando llega por primera vez, pues se ve reducido la segunda vez, ¿no? Y la tercera menos y la cuarta menos. Y sí que es cierto que las relaciones que hemos hecho con gente de allá es un punto a favor para volver. Pero también, bueno, conocer otras partes diferentes del mundo, otras maneras de trabajar y quizá un lugar con más necesidades. En tu caso, Héctor, la labor, vamos a centrarnos ahora un poco en la labor que desarrollasteis ya en el sitio, en el poblado, en la ciudad en la que estuvierais. En tu caso, Héctor, ibas como médico, estudiante de medicina, pero ibas como casi médico. Sí, la intención era ir a la clínica, Clínica Santa Teresa, es una clínica que pertenecía a la diócesis de Abancay, la ciudad donde estábamos, y nuestra intención era colaborar un poco en la clínica durante esas 5 semanas que íbamos a estar. Nos repartíamos, pues unos estaban en la enfermería, ayudando con curas, dando puntos o poniendo inyecciones, que es algo que aquí no hacemos y que nos viene muy bien de cara a nuestra formación también, ¿no? Pero también realmente la clínica lo que le interesaba de nosotros era que, aprovechando que nosotros íbamos a estar allá durante un tiempo más prolongado, podían traer pacientes de las zonas rurales, pacientes que no necesitaban un tratamiento complicado, pero sí cuidados muy cercanos. Entonces los podían ingresar, estar ingresados durante un tiempo relativamente prolongado y nosotros cuidar un poco de ellos, heridas, alimentación, higiene. ¿Qué tipo de problemas te encontraste? Bueno, las enfermedades que hay allá son las que puede haber aquí, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, las que hay aquí, más enfermedades que aquí pues son excepcionales, ¿no? Como infecciones muy graves, infecciones de hongos, infecciones de parásitos. Entonces es una combinación de los dos tipos de enfermedades. Y en ese aspecto nos ha venido muy bien de cara a nuestra formación el poder tener contacto con esas enfermedades que aquí no vamos a ver nunca y bueno. En vuestro caso, por ejemplo, Amaya, cuéntame un poco, ¿qué labor realizasteis allá? Estuviste sobre todo labores educativas, como me contabas. Sí, bueno, yo soy maestra, entonces al enterarme que esta ONG trabajaba mucho en ese campo, pues el año pasado me animé. Entonces el primer año es como que conoces todos los campos que trabaja, porque aparte de la educación también trabaja con ancianos, que también es bastante marginales en la ciudad, trabaja también tema de salud, pero yo sobre todo me centro en lo educativo. Entonces este año sobre todo está en escuelas, hay 3 escuelas allí
que rigen un poco todo lo que es la ONG. Y nada, colaborando en todo lo que podía, pues ayudaba en el aula psicopedagógica con los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, también en los pequeños kinders, que son también escuelitas de prevención, que a partir del colegio pues van a las mañanas a esos kinders, a esas escuelas de prevención, para no estar en contacto con la sociedad de la droga, de la mara. Entonces un poco desempeñas ese papel, ¿no? Pues de ayuda, de estar en contacto con ellos, de apoyo escolar, un poco en ese sentido. Educación y sobre todo potenciar ese desarrollo hacia un futuro digno de esos chavales que quizá tienen ese peligro, como comentas, de caer, bueno, pues en maras, en bandas, ¿no? En tu caso, Mayalen, todo el tema este del patinaje en Etiopía, cuéntame un poco realmente cómo era la labor que realizabais allá. Pues... Que no será solo patinar y ya está. No, es todo lo que conlleva el patinaje, ¿no? Todo el derecho a la diversión que les damos a los niños de allá, porque son niños que no viven en un orfanato, viven en sus casas cada uno, en núcleos familiares. Entonces viven los hermanos y no tienen ningún referente adulto, entonces sí que van al colegio, pero luego tienen un montón de horas que están en la calle. Entonces, con el patinaje pretendimos, fue idea de Ángel, bueno, que él quería que sus niños patinaran, tenían derecho a patinar, claro que sí, y a disfrutar de ello. Y entonces recopilamos un montón de patines con donaciones que nos ha dado la gente de aquí y los llevamos allá a coste económico cero. Entonces, una vez que están los patines allí, lo que hemos hecho ha sido formar, bueno, empezamos hace 3 años a formar a monitores locales, que son los huérfanos ya mayores, los jóvenes de Ángel, los que luego llevan adelante toda la logística de la escuela, de formar los grupos, enseñarles a los pequeños todo el cuidado del material, bueno, la organización. Entonces nosotros cada año cuando vamos les apoyamos en eso, en las dificultades que tienen, e incluso en verano, como es verano y los niños no van al colegio, tienen vacaciones, pues apoyamos con más horas de patinaje. Y así tienen el tiempo más cubierto. Me resulta muy interesante, como te comentaba, decía la frase, no será patinaje y ya está, porque mucha gente puede pensar medicina, educación, patinaje, ocio, pero es todo eso que aporta, todo eso que conlleva, bueno, esa alegría y sobre todo el derecho que tú dices de, oye, que ellos también tienen tiempo de desarrollarse en su tiempo libre y en este modo del patinaje. Es la importancia también del deporte y de este... Me parece una asociación pues muy curiosa y muy necesaria también, que hace una gran labor. Precisamente por ello quiero que veamos, me pasaste un pequeño vídeo bastante largo que realizasteis allá sobre, digamos, la tarea que realizabais de patinaje allá, más algunas experiencias que había de los chavales, bueno, pues beneficiarios de este patinaje. He cortado algunos fragmentos de estas declaraciones que hacen los chavales, de cómo sienten ellos el patinaje. Vamos a verla y luego las comentamos. School evening. I skate group 2. I am happy. I am go to school in evening. I am skating in morning group 3. I am happy. Es una locura que disfrutamos todos los días, porque no hay más que verlos. Ahora están tranquilitos, pero llegan, se ponen como locos, se ponen a patinar y en un año han aprendido, bueno, van en 2 ruedas. So I am very happy teaching for the children with the girls and the boys. I feel happy, a lot of happy. Lo que hemos conseguido es que se rían cada mañana que se levantan porque vienen encantados de la vida. A mí me están enseñando a patinar. People, they are happy with the skates. Me too, I am very happy because if they are happy, I am happy. If they are sad, I am sad because they are my people. This is merah-merah. Now how can see and how are you? It's getting very good. I am happy. Pues ahí estas experiencias ya que podemos verlas, en este caso gracias al vídeo. Supongo que será genérico también. En tu caso, Amaya, también tendrías, bueno, pues estos testimonios que te llevarías a casa de gente agradecida, y en el tuyo pues también, Héctor. Quiero que me contéis alguna anécdota
Es muy interesante siempre, bueno, cuando vuelves de un país de estos, los amigos, la familia te preguntan, bueno, alguna anécdota que os haya marcado. Por ejemplo, Mayalen, cuéntame, alguna que te haya marcado, que te hayas traído a casa. No, así de primeras no se ocurre mucha. Nos pasaba con el patinaje que me daba la sensación de que todos los niños pues, se llamaban Samo y Barakat y que estaba repetido un montón de veces ese nombre y era que se nos colaban el patinaje y hasta no conocer a cada uno todos se llamaban igual, pero porque todos los días hacían que era otro, pero era él. Y entonces apuntadas en la lista yo ya venía Barakat y al día siguiente Barakat y al día siguiente Barakat, pero con todos. Que todos se llamaban prácticamente igual. Sí, y decía yo, mira qué nombre más habitual y hasta que me enteré que no que era uno, pero que está en todas partes y Samo igual y el otro igual. ¿No? En tu caso, Amaya. Pues no sé, muchas, te diría muchas, pero sobre todo el vocablo que usan allí y aquí, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que tienen diversos significados, ¿no? El primer día cuando llegas a las escuelas y te pones a correr en el patio, ¡ay, que te cojo!, le dices a los niños. Y se te quedan mirando como, ¿que te cojo? Porque claro, allí es connotación sexual, ¿no? Sí. El hacer el amor, entonces se te queda como yo, ¡ay, no, que te voy a agarrar! O sea, es como dices, bueno, ¿sabes? Tienes que tener un poco ese cuidado a la hora de hablar, de expresarte, sí. Que parece que estás hablando muchas veces el mismo idioma, pero tiene esas diferencias lingüísticas. Sí. En tu caso, Héctor. También, pues, además de diferencias que puede haber en el lenguaje y, por ejemplo, de tipos de heridas o enfermedades que allá hay y que aquí no hay, que dices, bueno, yo creía que esto existía en los libros, pero nada más, ¿no? Y existe, ¿no? A nosotros nos pasó, además de eso, una anécdota en un tiempo de turismo que tuvimos después, pero volviendo de Machu Picchu en una furgoneta, había un control de la policía y paraban a todos los coches. Y a nosotros nos paró también y nuestro conductor no tenía unos determinados permisos, entonces con todos los turistas dentro pararon la furgoneta, confiscaron el vehículo, estuvimos un rato retenidos, ya cuando la policía pues le vino bien nos dejó libres, cogimos otra furgoneta, perdimos los autobuses que teníamos contratados para después. Bueno, una experiencia intensa, pero para contar, sí. Un pequeño susto para contar. ¿Cuál sería el mayor miedo, en tu caso, Héctor, primera vez que vas, luego os preguntaré a vosotras, pero de esta primera vez que vas, ¿cuál ha sido el mayor miedo que tenías y que ya se te ha podido quitar o que hay una vez allá dices, bueno, pues no era para tanto? Bueno, pues por lo que nos contaban que íbamos a hacer allá íbamos a ser un elemento que no nos iba a dedicar a observar, ¿no? Como podemos dedicarnos los estudiantes de medicina aquí en los hospitales, sino que allá íbamos a hacer. Y ya era algo que da un poco más de miedo porque decías, ¿qué responsabilidad voy a tener yo? ¿Me va a supervisar alguien? Y bueno, una vez que estás allá y te estás pues estás haciendo la tarea que tienes que hacer, descubres que tienes capacidades que no te creías que tenías y sales adelante, pero al principio era lo que más miedo nos daba, ¿no? Y yo, ¿seré capaz de hacer aquello o no seré capaz? Sobre todo eso, la confianza en ti mismo que igual adquieres una vez allá. En tu caso, Mayalen. Un miedo más general, ¿no? A lo desconocido. Quizás no tanto de poder hacer esto que me encontraré, sino ese nerviosismo de como no era capaz de imaginarme cómo era África o cómo era Etiopía. Entonces iba como un poco... A lo que no conoces. La segunda, tercera vez ya no vas con ningún miedo. No. En tu caso, Amaya. Yo comparto un poco lo de Mayalen, porque al final vas, eso, a dónde voy, ¿no? Encima Honduras, que buscas en internet y el país más peligroso, claro, sí. Maras, delincuencia, asesinatos, entonces vas un poco con pies de plomo, ¿no? A ver qué te vas a encontrar y si tú puedes ser una de esas, pero al final luego estás como en tu casa, entonces vas con mucho cuidado porque al final tienes que ir con precaución, pero miedo así tampoco. Tampoco miedo, sobre todo ya la segunda vez. Sí. Quizá una tercera vez habrá el verano que viene. Quizá sí. Habéis estado en 3 sociedades diferentes, en 3 países diferentes. Para finalizar, me gustaría que me contáis un poco qué os ha llamado la atención más de ese pueblo, de esa forma de vida, de esa sociedad. Empiezo por ti, Amaya. Algo que te llama la atención de esa sociedad, de cómo viven, de cómo son. Bueno, al final son sociedades muy diferentes. Tanto cultura, educación, el trato con las personas. Entonces te vas encontrando a lo largo del camino de la aventura, de la experiencia, con diferentes personas que te enseñan pues cómo la primera vez que fui me impactó tanto como con tan corta edad habían vivido tanto que yo aquí no viviría en 1000 años, ¿no? Pues eso, como la familia, pues abandonos, agresiones sexuales, eso es, situaciones que a ellos les hacen crecer tanto con tan corta edad que a ti ni te lo imaginas que te puede pasar aquí. Entonces te dan como un esto de vida que dices, wow, no sé,
te abre como otra mentalidad. En tu caso, Mayaren, algo brevemente, algo que te impactara Pues, de la sociedad. La hospitalidad y la solidaridad natural que ellos tienen, ¿no? De compartir todo y de cuidarse, que es en lo que se apoya el programa, ¿no? También de que se ha llevado adelante porque otros niños, otros jóvenes hacen cargo de niños huérfanos pequeños, siendo ellos también huérfanos, ¿no? Entonces tienen un cuidado general entre todos, que es muy bonito estar allí. Y para finalizar, en tu caso, Héctor, algo que te llama la atención. Bueno, pues a mí me llamó la atención que en determinados aspectos, ¿no? O sea, Perú es un país de muchos contrastes, de gente con muchos recursos y gente con pocos, con muy pocos. Entonces, había mucha gente con mucho dinero, por así decir, que estaba muy implicada con los más desfavorecidos, pero había mucha gente que estaba insensibilizada frente a esa pobreza con la que llevaban conviviendo muchos años, ¿no? Entonces, eso más que sorprender es que a uno le hace sufrir porque ve pues, que son insensibles a esa realidad que tienen ahí al lado, ¿no? Pero bueno. Bueno, os quiero agradecer a los tres esta presencia aquí, esta representación, bueno, de tantos jóvenes que en verano han ido a muchos países. Muchísimas gracias a los tres por venir, gracias a Maya, Mayalen, Héctor, gracias. Gracias. Y a todos ustedes esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.